Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy, antes del apocalipsis nuclear y del corte de energía en Europa y de que llegue Mad Max, vamos a aprovechar para resolver de una vez por todas y para siempre el papel de España en el mundo, si ese papel existe, y cuál es, hacia dónde va, de dónde viene y qué podemos esperar de él. Y para ello contamos hoy con la presencia de nuestro invitado, que es Miguel M. Benito Lázaro. Él ha sido profesor de Relaciones Internacionales en las universidades colombianas de Santo Tomé y Sergio Arboleda. Es analista político internacional, colabora en medios como El Espectador de Colombia y hoy pues nos va a explicar qué somos en el mundo. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación para pasar por aquí, por este podcast del cual soy oyente y ahora ya invitado, así que perfecto, me siento muy orgulloso y además muy contento. Pues cuéntanos, ¿qué tal, cómo está la cosa? ¿Qué pintamos en el mundo y qué podemos hacer? ¿Qué podemos salvar? En fin, ¿qué nos espera? Pues la verdad es que cuando planteamos esta posibilidad de charlar sobre algún tema, yo traje a colación la idea de comentar un poco en esta profusión de producción de documentos de prospectiva y de acción que hace nuestro gobierno, pues hablar precisamente, centrarnos en lo que era la estrategia de acción exterior 2021-2024. Si ya esto hace unas semanas, bueno, ya podría plantearse como un documento que es más un querer ser que un ser algo, actualmente con los últimos acontecimientos, pues como hablábamos hace unos minutos, lo podríamos quemar directamente y pasar a otra cosa, porque es diciente de lo que no es nuestra acción exterior, es diciente de muchas cosas y es diciente precisamente de que en este documento de estrategia de acción exterior no es capaz de anticipar prácticamente ninguno de los problemas que han venido pasando en los últimos tiempos, con lo cual también en ese sentido sí nos sirve para reflexionar sobre el papel de España en el mundo. Además, claro, comprobado que este documento de acción exterior tiene muchas deficiencias, y ahora hablaré un poco de ellas, también nos permite ver la baja comprensión que el actual gobierno tiene de lo que son las relaciones internacionales y esa acción exterior, porque básicamente en estos días hemos visto a gente hablando de diplomacia de precisión, de cosas por el estilo, que lo que implica es básicamente no saber qué es la diplomacia ni para qué sirve. Y ya digo, y que no se han leído, ellos mismos no se han leído estos documentos, este tipo de documentos, como esa estrategia, digo, de acción exterior 2021-2024. En teoría, debería todavía servirnos, porque algo debería haber acertado, pero bueno, el documento viene siendo pues, un texto fechado el 26 de enero del año pasado, y viene siendo y firmado por el gobierno de España, aunque entendemos claramente que es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que lidera la creación de este documento. A lo largo de 111 páginas nos llena de, básicamente, vaguedades, porque básicamente, y resumiendo lo que sería la conclusión, pero ya la pongo por delante, es que en este documento lo que puede haber mucha acción exterior, lo que no está muy claro es que sea la nuestra, la de España. Puede ser de cualquier país en realidad, porque se habla de los mecanismos multilaterales, se habla de cualquier otra cosa, pero no parece una política exterior apropiada para un país concreto. Es para un país ideal, en un territorio casi diría que mágico, en el cual no tiene fronteras concretas, no tiene unos medios específicos, no tiene unos intereses específicos, tiene unas prioridades vagamente enunciativas, pero digo que cuesta mucho interpretarla como algo concreto. En ese sentido, el documento está dividido en 5 partes, con un resumen ejecutivo al principio y un sumario de las acciones propuestas, y se desarrolla a lo largo de una presentación, un escenario, una posición,
una respuesta de España y los medios e instrumentos. Ya digo, todo esto creo que en respuesta a España casi se podría decir que es el único momento en el que se menciona a España de manera concreta, lo cual debería ser ya bastante llamativo. En ese sentido, pues inicia, es el clásico documento, y no sé si habéis tenido en alguna ocasión la posibilidad de leer este tipo de documentos, pero este es un documento que podríamos leerlo en 2021-2024, pero creo que podríamos haberlo leído perfectamente en 2007-2011. Es intercambiable, así que no es muy concreto en las condiciones generales que afectan a la política exterior de España, pero tampoco es muy concreto en el momento histórico. Simplemente hace este tipo de diagnósticos iniciales tan característicos de estamos en un orden internacional en cambio. La crisis del multilateralismo implica repensar el multilateralismo, y donde antes decíamos multilateralismo efectivo, ahora decimos multilateralismo reforzado, y con eso nos quedamos bastante satisfechos. Se menciona, por supuesto, la crisis del COVID-19, y efectivamente se identifica una cuestión que es la de la presencia de una serie de potencias revisionistas en el orden internacional, y aquí podría haberse identificado alguna, no se identifica ninguna. Hay alguien que quiere revisar el orden internacional, pero no sabe quién. Dice, hombre, quizá podríamos identificar al menos quién es. Podríamos hablar de China, podríamos hablar de Rusia, y a partir de eso, identificando qué actores son, podríamos intentar plantear qué medios y qué objetivos nos interesarían. Nada de eso aparece. Se lanzan otros tópicos como la complejidad que en alguna frase del texto dice algo así como la complejidad complica todo. Entonces, claro, y alguna otra cosa que nos puedan adelantar al respecto. Es realmente un texto en ese sentido fascinante. Ya digo, un poco también sorprendente que lo hayan hecho adultos en algún caso. También se habla de la interdependencia, de los nuevos actores, y sobre todo se incide en cuatro grandes fracturas o problemas del mundo actual. Una fractura socioeconómica, una fractura ecológica, una fractura tecnológica y una brecha política y de gobernanza. Si os fijáis, ninguno de estos problemas son realmente problemas específicos españoles y sobre los que España tenga una posición que su política exterior, en un sentido plenamente centrado en lo que puede hacer un gobierno, tiene mucho impacto. Son los grandes problemas globales en general, y no en ese sentido son los problemas concretos, y lo que implican, por supuesto, y por eso la reflexión respecto al multilateralismo, es que esto se tiene que gestionar en los foros multilaterales, pero en los foros multilaterales tampoco adoptamos, se dice cuál es nuestra posición al respecto. Es decir, ¿qué queremos hacer? Se enuncia vagamente, quebrar estas fracturas y hacer, por supuesto, un mundo más integrado, que funcione mejor, pero no queda muy claro cuáles los distintos foros internacionales o qué foros internacionales siquiera queremos utilizar para afrontar cada una de estas brechas. Y eso nos lleva a otra cuestión, que es la de que el papel de la política exterior planteada, o la acción exterior planteada de este modo, es tan inconcreta que el documento en varios momentos lo que dice es que para vehicular nuestra acción exterior en aspectos concretos, por ejemplo, se habla de, creo que la segunda medida concreta que el documento menciona dice que el objetivo de este se planteará más adelante hacer un documento de acción exterior. Dices, pero no es este documento. Dices, no, un documento de acción exterior especializado en la cuestión de una política exterior feminista. Dices, bueno, pero no debería ser este el documento para plantear eso. Es decir, han identificado que la acción exterior de España debe tratar el tema del feminismo, la desigualdad de género, lo que sea, y dar una serie de medidas concretas. No. El documento en gran medida es decir, vamos a hacer otros documentos. Habla de la participación de España en los foros multilaterales y en algunos sitios en los que llevamos ya tanto tiempo y somos una parte tan importante como puede ser la Unión Europea. Habla en futuro. Haremos. Dicen, no. ¿Qué estamos haciendo y qué queremos lograr? ¿Qué podemos liderar dentro de la Unión Europea? ¿Qué podemos plantear? Pues en ese sentido, nada de nuevo concreto. Se habla, por supuesto, de lo que sería más quizá interesante, podría ser la participación, la mejora de medios de la política exterior, y de nuevo, no se dice nada muy específico. Se enumeran un poco los medios de los que dispone nuestra actual diplomacia, pero no se concreta en qué mayores medios o qué medios distintos se deberían hacer. Dice, por ejemplo, cosas tan, digo, fabulosas como las
la actual velocidad de las comunicaciones hace muy difícil, ha cambiado la naturaleza del trabajo diplomático. Dices, ya, de nuevo, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo supone un cambio de alguna manera? Ya digo que el documento podría ser un documento terriblemente útil para Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, España, Polonia o cualquier otro país en términos de indeterminación. Los valores escogidos podrían casi entrar en cualquier lugar. Yo digo que en ese sentido es un texto que lo que plantea en muchos casos es casi una idea de una participación española diluida o vicaria de los organismos internacionales. Es decir, se niega a tomar decisiones, ni compromisos específicos, ni responsabilidades, y lo que hace es que diluye, ya digo, el papel de España. Y creo que lo hemos podido ver bien, precisamente, dado que la actualidad manda en la crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que no se sabe que España tiene una posición realmente reactiva y retrasada respecto a todo el resto del frente europeo, y solo recordamos la entrevista del presidente Sánchez, en la cual al principio dice que no se van a enviar armas ofensivas a Ucrania, y que cuando ve que todo el resto de Europa empieza a mandar armas ofensivas, dice, bueno, nosotros también, porque nosotros al principio dijimos que íbamos a mandarlos por el fondo europeo, pero viendo que nos íbamos a quedar solos y íbamos a quedar mal en la foto, al final se nos sumamos. Bueno, pues este tipo de cosas es lo que casi todo el documento está intentando hacer, y habla de formas muy genéricas de las relaciones con distintos países. Además, el documento es irregular en la forma de presentar relaciones con países y con distintos asuntos. En Latinoamérica presenta un listado detallado de cuál es nuestro estatus y nuestra relación con los distintos países de la región, pero en otras zonas no se identifica del mismo modo. En Latinoamérica se identifica socio estratégico, socio prioritario, distintos rangos de vínculo, y sin embargo en otras partes del documento no se hace. No entiendo también entonces qué se espera hacer con toda esta forma de diagnosticar lo que podría ser. Y digo sobre todo eso, no define posición clara de España en ningún término, y plantea, claro, dice, está regresando la política de poder. Muy bien. ¿Y eso qué implica? ¿España se suma a eso? ¿Cómo vamos? ¿Qué medios de poder queremos tener a nuestra disposición para participar? ¿O rechazamos ese tipo de política y vamos a actuar de otro modo? No queda nunca claro ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, también se dice que, otro tópico, este orden internacional, en cambio, da un factor de oportunidad para la búsqueda de nuevos paradigmas, pero no se define cuál es el paradigma español para las relaciones internacionales, que puede ser una oportunidad dentro de este contexto. ¿Cuál es el rol de España en lo internacional? Pues de nuevo, no queda muy claro. Y el documento acaba diciendo que para definir la estrategia de acción exterior española, España necesita un documento para definir la acción exterior española. Después, bueno, con este tipo de giros copernicanos tan extraordinarios, no queda muy claro. O sea, se alude, por supuesto, a la cuestión de la singularidad geográfica e histórica de España en los nexos con distintos ámbitos, y efectivamente ámbitos que actualmente se revelan como fundamentales. Por un lado, el nexo con América, y aquí me refiero a todo el continente, ser la frontera sur con África, que actualmente, de nuevo, eso quiere decir que somos los que tenemos un contacto más cercano con Argelia, Marruecos, y por supuesto la zona de Europa más vinculada a las circunstancias del Sahel, donde el terrorismo yihadista está volviendo a reaparecer y donde tiene su mayor foco de actuación en muchos aspectos, y Europa. Esos son nuestros tres ejes. De nuevo, no quiere decir, no se concreta de alguna manera. También se habla de que España se opondrá, esto parece también obvio, España se opondrá a las violaciones a los derechos humanos. Pero se formula de una manera absolutamente genérica, no se especifica ninguna violación de derechos humanos que suponga que España deba intervenir en nada y en ningún sitio, ni tomar una posición, con lo cual, pues de nuevo, pues tomamos una posición que es meramente declarativa, que nos permite escaparnos de manera práctica de cualquier otra cosa, y sin duda alguna, pues digo, vacía en muchos aspectos. En general, ya digo, el documento va funcionando en mucho de estas vocaciones, que es finalmente un documento que creo que es más solipsista que otra cosa, y sobre todo yo diría que nos permite, y visto en la práctica, nos coloca en un sitio que es el de no hacer.
el de ser un país que no tiene claramente una política exterior definida y que cuando, por ejemplo, el ministro Álvarez saludaba a la llegada de la nueva ministra de Exteriores alemana, lo que le planteaba, por supuesto, de manera pública a través de tuit, que es como ahora se hacen muchas de las cosas, le planteaba algo así como que España se ofrecía a ayudar a Alemania en el fondo, para los objetivos europeos, para los objetivos de la protección del medio ambiente, para los objetivos del desarrollo sostenible, de los objetivos de las agendas del milenio, todo este tipo de cuestiones, pero no planteaba una cooperación bilateral en ningún término. Con lo cual, esos puntos Alemania los puede conseguir en cualquier otro país. Y además puede obtener una política bilateral, unos nexos específicos de acuerdo a intereses concretos, que serían los realmente singulares y los que quizá pudieran hacer España tuviese, además de la relación en lo multilateral, la relación en lo bilateral, que a lo largo de este documento, ya digo, está totalmente desaparecida. Y si quieren mejorarse la acción exterior, creo que el mecanismo fundamental, por también mencionarlo, sería, desde luego, la escuela diplomática. Quizás el entorno donde la formación de una nueva diplomacia, de unos nuevos profesionales que estén capacitados para desarrollar su actividad ante estos nuevos desafíos, debería ser más presente. Bueno, pues los cursos que ofrece la escuela diplomática, además de los típicos de cursos sobre la Unión Europea, plantean cosas como un análisis de la literatura feminista del siglo XIX, quiero recordar, que efectivamente puede ser algo muy útil quizá para el Instituto Cervantes, pero no para el Ministerio de Asuntos Exteriores de una manera más clara y más concreta. Con lo cual, creo que, y por no dar muchas más vueltas a estas 111 páginas, que lo que plantean es una política, una acción exterior entre 2021 y 2024, que puede ser válida para, en realidad, cualquier país, pero que no plantea nada concreto para España y lo deja de tal manera tan abierto que no ata a ninguno de los órganos de decisión españoles a ninguna posición. Algunos dirán que esto es de una brillantez táctica extraordinaria. Yo creo que más bien nos supone un problema, pero que acaba facilitando que ocurran cosas como que de repente nos enteremos por Marruecos de que hemos cambiado nuestra posición tradicional sobre el Sáhara y nadie se había enterado. Y con esto, si queréis, podemos empezar a dialogar. Sí, a lo mejor el documento se podía haber titulado Cosas chulísimas y con eso ya estaría. Bueno, vamos a saludar a los muchachos y a partir de ahí las manos que se vayan levantando pues tendrán la palabra. Desde Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Micrófono. Mientras... Bien. Hola Miguel, muy bienvenido. Muchísimas gracias por unirte a nosotros en el día de hoy y un gustazo escucharte. Me ha tranquilizado mucho que cuando ha habido un momento que estás refiriéndote a este informe y al mundo actual, yo estaba pensando que ibas a decir el mundo mundial. Me he quedado más tranquilo sabiendo que no. Vamos a ver. La última vez que yo creo que España... José Carlos, no hagas... Perdón, me pierde. Vamos a saludar a todos. Y luego, si quieres, dices lo que quieras. En el Comité Central en Madrid, Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy. Y también en el Comité Central de Madrid, Gonzalo G. Carrascal. Igualmente, muchas gracias a todos y especialmente a nuestro invitado y oyente por regalarnos una profundización en ese tema tan actual. Muchas gracias. Muy bien. Y dirigiendo el tráfico también desde Madrid, yo mismo, Miguel Pérez de Lema. Se habían levantado 2 manos y José Carlos va a ser el tercero. Entonces, el orden era Gonzalo y Juan y luego José Carlos. Gonzalo. Yo le preguntaría inicialmente, a raíz y a colación del contenido del texto, ¿de qué va España? Va de ese que no quiere dar ningún problema,
que cree que nadie le va a dar ningún problema y que quizá pasando de agache nadie se dé cuenta de que está ahí. Creo que ese es un poco el documento, es, te digo, tan ajeno a todo, a cualquier vínculo con la realidad finalmente. Es tan etéreo que no es imposible interpretar cuál es la política exterior de España y cuál es nuestra diplomacia en realidad. O sea, es decir, estamos, pero no se sabe muy bien qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que nosotros esperamos de otros actores. Digo, el documento estratégico, supuestamente para la acción exterior, no define relaciones concretas con ningún país. No dice, tenemos una preocupación con tal país. No. El mundo es bonito o malo o lo que sea, pero nosotros no lo concretamos. Entonces, es muy difícil de esto sacar cuál es nuestro verdadero papel en el mundo y cuál es el papel que queremos tener. Y digo que es enormemente difícil interpretar esa posición, más allá de además, con muchos problemas, porque parece una proyección en muchos casos de la política interna hacia afuera. Y también tiende a obviar un elemento que sí sería central y que quizá uno pueda entender por qué el documento sea tan impreciso, y es que un país que en los últimos años pues, ha tenido el desafío del independentismo catalán en los términos que lo ha planteado, y un país en el que tiene un gobierno actualmente, que es el que emana este documento, por otra parte, el cual tenemos a Unidas Podemos, tenemos al Partido Socialista y tenemos el apoyo de fuerzas como Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, obviamente va a tener un problema a la hora de formular un documento que sea asertivo sobre el rol de España sin pasar previamente por una cierta definición de cuál es la visión de España, con lo cual quizá podamos entender que, dada esa situación política interna, el documento tiende a esa debilidad, a esa fragilidad a la hora de definir nada, porque este documento, obviamente, si fuese más concreto, más específico y plantease eso que decíamos, una visión desde España para el mundo o algo más concreto, podría tener el rechazo de una parte del gobierno quizá y desde luego de buena parte de los apoyos parlamentarios del actual gobierno. Juan. Yo cuando te escuchaba me venía a la cabeza parafrasear a Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió la política exterior española? O básicamente, o siempre ha estado jodida. ¿Cómo ha sido esto? Es buena pregunta. Yo creo todos hemos escuchado eso del consenso en política exterior. En algún momento lo hemos escuchado y creo que en algún momento fue cierto, no como un consenso explícito quizá que se plasmase en documentos y que diese sentido a una política de Estado, pero sí hubo una época que hubo una confluencia de los intereses de muchos actores políticos españoles para desarrollar buscar unos objetivos muy concretos. Me estoy refiriendo a esa España que está haciendo la transición a la democracia y sus primeros años de democracia, que ve como un objetivo prioritario incardinarse en el mundo occidental, dejar de ser una excepción que viene de un régimen dictatorial, etcétera, e incorporarse al mundo de las democracias occidentales y europeas específicamente de una manera clara. En ese sentido, eso nos dotó de una política exterior que se avalaba a izquierda y a derecha, que buscaba como objetivos esa integración internacional y ese reconocimiento de que España era un país democrático como sus vecinos, y la Unión Europea como gran objetivo. Creo que ahí está el problema, que después de haber conseguido esos objetivos, que creo que hay que reconocerlo, se consiguieron, se insertó a España en la modernidad, se entró en la Unión Europea, se entró en la OTAN, se entró en todos los espacios multilaterales correspondientes. Después de conseguido eso, pasan unos años de cierta indefinición, en general también una indefinición que tiene que ver con que el orden mundial cambió en un determinado momento porque el bloque del este desaparece y hay una transición y entonces ahí nosotros no nos pilla aprovechando para ver cuál es nuestra posición, y de repente ya no vuelve a haber nunca un consenso de política internacional, de acción exterior entre los grandes partidos. Porque como antes en realidad no lo había habido, era un consenso tácito, no se considera que haya que renovarlo y cada cual interpreta que puede volver a hacer. La política exterior ya deja de ser de Estado y vuelve al ámbito de partido. Y cada partido pone unos énfasis muy característicos, aunque desde una posición
que desde luego solo quizá el gobierno Aznar intenta situar la política exterior en primer lugar y aquello no funciona especialmente bien, sobre todo porque implica que el Partido Popular, por el desgaste vinculado a los atentados del 11M y la guerra de Irak, el apoyo que había dado la guerra de Irak, pierda las elecciones y entonces se interpreta que la política exterior es algo que te hace perder elecciones, no te hace ganar un voto por ningún lado, y no se vuelve a definir nunca nuestro papel. Y creo que en ese ámbito sería cuando, utilizando la expresión, se jodió la política exterior española y no ha habido la capacidad de hacer un consenso nuevo que nos permite identificar nuevos objetivos, nuevos intereses y cuál es nuestro nuevo rol en este entorno. En parte, claro, ahora, como todas las cosas en la política nacional española, ahora es más difícil porque el Parlamento está más fracturado, hay más fuerzas políticas y volver a encontrar esos equilibrios que sirvan para todos, esos objetivos que sean representativos de todos, va a ser mucho más difícil. Digo, hace unos años, cuando el bipartidismo mandaba, pues esos consensos hubieran sido mucho más fáciles de hacer, pero no ha quedado, ya digo, nunca claro y hemos dado bandazos de un lado para otro. Aznar negociaba una cosa en Europa, el gobierno Zapatero negociaba la contraria, los alineamientos cambiaban, nos íbamos de Estados Unidos a Francia, nos deja que cada pocos años seamos eso, una veleta dispuesta a cambiar y que los demás actores internacionales, pues por ejemplo, en distintas crisis, lo que transmitan no es necesario llamar a España porque España se acomodará a lo que se decida entre los principales actores. Y entonces si Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, quizá Italia según el momento y algún otro actor decida en el ámbito occidental, va a ser, y España se sumará más o menos de una manera automática prácticamente. Y sin negociar nada a cambio, además. Con lo cual, estamos porque estamos allí, pero no tiene mucho sentido. Además, teniendo, pues de nuevo, esa idea de que como la política exterior, y también aquí lo podemos ampliar a la política de seguridad y defensa, no son temas relevantes políticamente, tienen, en lo que tiene que ver con la política electoral, estrictamente, tienen una asignación presupuestaria quizá insuficiente para poder desarrollar algún tipo de papel interesante. José Carlos, ahora sí puedes. Pues mira que efectivamente te iba a preguntar por eso que acabas de decir. Estoy de acuerdo en que la última vez que España sacó la cabeza fue durante la invasión de Irak y no le cayeron más que bofetadas al actor intelectual. Por lo tanto, yo también comparto esa visión de que no sale a cuenta meterse en berenjenales que no dan ningún rédito electoral, puesto que estamos pensando en plazos de 4 años. Eso es bueno, porque entonces me da oportunidad de preguntarte otra cosa. Yo siempre he visto que Francia fue capaz de ganar la Segunda Guerra Mundial, pues estando rodeada, ¿no? y sitiada. Italia ganó las 2 guerras mundiales habiéndolas perdido, lo cual me parece una magnífica efectivamente acción diplomática, ¿no? Cómo son capaces de estos. Y nosotros venimos arrastrando precisamente desde el mundo latinoamericano ese San Benito que se ha empeñado en combatir una persona a través del libro Imperiofobia. No sé si lo has leído. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Es decir, bueno, pues esos intentos de reconciliarnos con nuestro pasado y no serían un buen paso inicial para desarrollar una política exterior. Yo recuerdo que creo que una de las primeras cosas que escribí hace muchísimo tiempo en una revista ignota, cuando era apenas un estudiante, era algo así que venía a decir como que hacíamos muy poco en lo exterior porque porque sabíamos muy poco, nos habíamos desinteresado del tema y en parte tenía que ver con la idea del decadentismo que había impregnado la opinión pública española, pero desde muy antiguo, casi diría que desde Quevedo. Desde cuando Quevedo dice que miró los muros de la patria mía y tal, desde ahí empieza una idea de que lo exterior es problemático. Nos metemos en líos y no obtenemos nada. Es cierto, o sea, habría que reconstruir más, yo creo que una mirada hacia adentro de, bueno, somos lo que somos porque fuimos en algún momento lo que fuimos y tenemos un potencial
precisamente que tiene que ver con nuestra posición geográfica, pero también con nuestra historia. Tenemos esos nexos con todos los países vecinos y, por ejemplo, uno podría pensar que hay un espacio para que incluso más allá de lo que nosotros pensemos sobre nosotros mismos, tenemos un nexo con Portugal que nos podría hacer un combo. No estoy hablando de una unión ibérica ni nada por el estilo, pero es un combo ibérico de cara a asuntos internacionales que podría ser interesante y que nos daría un poquito más de peso incluso. Pero sí es cierto que digo que hay un punto de mirar esta historia, sobre todo ya digo hacia adentro, quizás sería interesante volver a recordar y estudiar en la medida correcta, en la proporción necesaria, esto que fuimos, y de cara hacia afuera también puede ser útil. Inglaterra, Gran Bretaña, es un actor internacional porque hace valer su historia, pero también hace valer otra cosa, que es yo lo que creo que es más discutible en el caso de España. Hay una voluntad de ser un actor internacional. Y documentos como el documento de acción diplomática para los años próximos no manifiestan ninguna voluntad. Estamos, pero no queremos ser, no queremos hacer nada con lo que somos, con lo cual es muy difícil insistir y presentar eso. Aún así, también creo que hay hitos cercanos que se podrían pensar y durante un tiempo fueron un activo válido en nuestra política exterior. Cuando tenemos un montón de funcionarios en los organismos internacionales, en la Unión Europea, cuando lo que estamos transfiriendo al mundo, estamos transmitiendo al mundo, es gente que ha hecho la transición y vendiendo la transición como un gran éxito. Y esa gente lo que lleva a los foros internacionales es la idea de hemos negociado asuntos dificilísimos, podemos reproducir esa mecánica, esa actitud, esa disposición en foros multilaterales, en negociaciones diversas y tal. Por tanto, también eso podría ser un activo histórico a valorar. Y ya digo, para Latinoamérica y las olas de transición hacia la democracia se utilizó en algún momento. Pero actualmente es muy difícil tirar por ahí cuando una buena parte del espectro político español es revisionista de la transición. Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta que no la he hecho. Y voy a saltar un poco en el tiempo para ir a lo que es lo último que tú también has comentado, y es el cambio respecto a África. Voy a decir poco como yo lo entiendo sin tener conocimiento, y te voy a hacer luego la pregunta, y es que esta sinuosidad a la hora de no definirse, pero luego hacer cosas de importancia histórica, a mí no me da la impresión de ser algo casual, sino que, como en cualquier república bananera, todo depende del carácter del líder supremo, y en este caso tenemos un presidente que en su fuero interno y en su proyección es un autócrata. Otra cosa es que queden algunas instituciones que se lo dificulten, pero como todo autócrata, él sí tiene sus proyecciones, sus decisiones, y cuanto menos informe, mejor para él, porque puede sorprender con la política de hechos consumados, que en este caso se ha saltado el trámite del Congreso, y además ha hecho algo que, bueno, pues hemos visto que absolutamente cualquier cosa que diga el gobierno es capaz de al día siguiente decir lo contrario y que todos sus medios salgan a defender el absurdo. Pero en este caso ha hecho algo que va mucho más allá, y es que es un autócrata que ha ido en contra de la resolución de las Naciones Unidas. Y ahí voy con mi pregunta. ¿Esto a dónde nos puede llevar? Porque, y es otra cosa que quiero que expliques, es el Sáhara Sur, en la provincia sur, sigue siendo española y tenemos la obligación de hacer lo que dice la ONU. Y esto no es cuestión de hacerse fotos dentro de un Falcon y que luego hoy el país, esta manifestación que ha habido de 500.000 personas en Madrid, salga como 14ª noticia. Hay cosas que no puedes parar porque te has pasado, te has pasado. Entonces a mí me preocupa un poco porque creo que alguien nos va a tirar de las orejas por esto, ¿o no? El problema aquí, bueno, hay muchos problemas en todo ello, y en una parte estoy tremendamente de acuerdo, sobre todo lo que mencionabas respecto a cómo concibe Pedro Sánchez la política exterior. Me da la sensación que él cree que es un presidente de los Estados Unidos
en cierta medida, como que el campo donde tiene una autonomía plena es la política exterior. Ni siquiera un presidente de los Estados Unidos tiene autonomía plena en política exterior, pero bueno, es el campo donde tiene más autonomía y no tiene que responder ante nadie, cuando es justo donde tiene que responder. Y de hecho el documento que traemos a colación en esta charla es resultado de la Ley de Acción Exterior. O sea, estamos determinados y que se tiene que elaborar este documento precisamente para marcar las prioridades y tener claros precisamente esos objetivos. Todo lo que no hace el documento en realidad, lo cual también habría que pensar que la vigilancia parlamentaria está bajo mínimos, pero creo que la cuestión aquí tiene mucho que ver con que se intenta vender como que hemos hecho un gran avance, porque por supuesto los medios, como mencionabas, los palmeros han empezado a actuar rápidamente y a presentar como un gran logro y una posible solución, pero esto nos pilla muy a contrapié en un momento, y creo que tiene que ver con el momento en que Donald Trump se alinea claramente con Marruecos y nos deja fuera de juego. Y nos pilla por sorpresa, y eso tiene que ver mucho con precisamente el interés que Marruecos, que sí define sus objetivos claramente y que ha hecho un lobby tremendamente intenso en Estados Unidos, cosa que no hace España, ha conseguido colocar sus intereses y ahí nos quiebran el brazo y parece ser que España acaba acomodándose a cambio de prácticamente muy poca cosa, un reconocimiento formal de que Ceuta y Melilla quedan fuera de cualquier reclamación ulterior de Marruecos, que esto es como decir, vale por ahora, porque cuando dentro de unos años Marruecos quisiera reivindicar esto, pues lo hará y no tendrá mayor rubor en decir que donde hay un documento no hay nada, donde hay una declaración no hay nada, que eso también puede pasar. Pero en ese sentido, ¿qué pasa? Tenemos a Estados Unidos, a Marruecos, queda por fuera Argelia y algunos otros actores internacionales que nos dan el suficiente, diría, no me atrevería a decir respaldo, pero que sí nos ponen en una posición de decir, bueno, es que estamos todos los que importamos en esto en el mismo barco, con lo cual la ONU puede decir lo que quiera, pero al final va a dar un poco igual, y si quiere intentar sancionarnos o llamarnos la atención, en este caso está montado Estados Unidos en el barco para hacer la parte de presión que pudiera salvar a España la cara, te digo, para evitarnos esa sanción. Aún así, nos estaremos quedando muy, muy bien y tenemos que ver lo que ocurre con Argelia. También está todo muy en caliente, porque esto es una cosa alucinante que nos hemos enterado por una declaración de Marruecos, que el gobierno de España no ha dicho nada ni ha explicado nada, no ha consultado con nadie, se ha tirado a una piscina. Lo vende como empiezan Estados Unidos a venderlo como una forma, como un éxito en nuestra nueva política exterior, pero es absolutamente, todavía tiene que haber muchas relaciones. Argelia está reaccionando mal. En este sentido, me lleva a pensar que durante la crisis de Ucrania, si lo recordáis, quien ha negociado con Argelia el suministro de gas ha sido Italia, no España, que en teoría debería ser el actor que tiene la relación consolidada y férrea con Argelia. Intuyo que en Argelia no se lo va a tomar muy allá, y el problema puede ser más práctico, que en la medida eso, en que alguien, un organismo internacional o las Naciones Unidas, nos llame la atención, porque aunque nos llame la atención, en este caso, al tener en este mismo barco, pues eso, a Marruecos y a Estados Unidos, va a ser muy difícil que eso se concrete de alguna manera muy, muy llamativa. Por supuesto, aquí podremos decir cualquier cosa y los medios de comunicación acabarán vendiendo que ha sido un gran éxito o una gran catástrofe, que es lo que acabará pasando si vamos por un lado o por otro. Pero digo, yo creo que quienes están en esta negociación le dan el paraguas a Sánchez para sentirse seguro frente a algún toque de atención internacional. Bueno, de todas formas, si Argelia nos corta mañana el gas, va a ser culpa de la ultraderecha, así que todos contentos. Y de Gonzalo. Putin. Y bueno, hombre, Putin. en mi Carrefour se acabó el girasol por Putin. Que es una cosa que algún día podríamos hablar, y es cómo los medios de comunicación ya no exageran, sino que directamente es literalmente falso, y puedes ver que están diciendo una cosa y la imagen que hay detrás del que habla es la contraria. Pero bueno, eso es para otro día. A ver, Gonzalo.
A mí me preocupa más en el sentido de la continuidad de una línea política en términos de estrategia, y preguntar un poco también en qué medida realmente las generaciones han ido aceptando o incluso haciendo dejación de su responsabilidad para con las anteriores. En ese sentido, ¿aprecias que, digamos, que el compromiso político y estas vaguedades que muestras que el propio texto de Acción Exterior Española adolece, son en sí, en cierto modo, una expresión de una falta de calidad de liderazgo de las nuevas generaciones políticas? ¿Y crees que, en cierto sentido, hay una cierta disrupción generacional que ha empeorado lo que es la calidad a la hora de desarrollar un discurso público y un debate público que aumente y ensanche las vistas y que haga a la sociedad consciente de la importancia también de la parte de la acción exterior como responsabilidad estratégica del Estado? Es muy buena pregunta y tiene mucho sentido y es cierto que ha habido un cierto desinterés. También creo que tiene que ver con nuestro enfoque de las relaciones internacionales. España es un país que ha tenido estudios específicos de relaciones internacionales muy tardíamente. Hemos tenido más que otra cosa estudios de los negocios internacionales. Por eso las escuelas de negocios españolas son muy buenas. Hay una tradición muy buena, pero centrada en lo económico. No hemos tenido ese ambiente político, también porque veníamos de la parte del derecho internacional, con lo cual la formación de muchos de nuestros líderes no tiene una visión de relaciones internacionales en el fondo. Carece de ella, así como uno ve en la mayoría de los países, que cuando alguien se postula y está en los cargos de decisión y se postula para la presidencia o para ser ministro, etcétera, etcétera, tiene que pasar por una especie de cursos de formación y de conocimiento de todo lo que es el aparato exterior del Estado. Tengo la sensación que en España eso no pasa y nadie lo reclama. Ningún político lo reclama. Creo que los de la generación de la transición tuvieron que hacerse a ello porque se encontraron que era importante para consolidar lo que se estaba haciendo internamente, y eso les llevó a tener al final una soltura bastante considerable en los ámbitos internacionales, pero que después no ha sido estrictamente necesario y que entendimos, a la forma de entendernos, el paradigma de relaciones internacionales fue más el de, a través del negocio, vamos a ser importantes y por tanto la Unión Europea y todos los mecanismos de unión económica son los que nos van a ser útiles para hacer esa inserción correcta, y hemos prescindido de la dimensión política, la dimensión geopolítica, la dimensión estratégica, la dimensión histórica. Entonces tenemos una visión muy estrecha que debe decir que es lo que diga el derecho internacional por un lado, esa nos lleva por un lado, y el otro, los negocios. Y el mundo es como es, y de repente nos encontramos, como dice el documento, y esto sí lo dice bien, ante un rebrote de la política de poder. Y estamos intelectualmente desarmados ante eso. Lo cierto es que en los últimos años sí está habiendo más estudios de seguridad, estudios de geoestrategia, todo este tipo de cuestiones, y por tanto, yo lo que tengo la perspectiva es que la generación joven que viene, que tiene quizá 35 años y todos los que están estudiando ahora estos temas, es la que puede empezar a incorporar esa visión más práctica y más realista en la práctica de que hay otros elementos, además del derecho internacional y de la economía como vínculos como medios de inserción internacional. Los actuales factores políticos han demostrado no comprender eso y vivir en un mundo de generalidades muy opaco. Y ya digo, también el coste político que tuvo el gobierno de Aznar por su participación internacional hizo que cualquier cosa de relaciones internacionales se perciba como un elemento tóxico que es mejor no tocar. Es mejor decir cosas como volvemos al corazón de Europa y a saber qué es eso, y nos tiramos ahí a la piscina y todos contentos, y cosas pues, tío, y el multilateralismo efectivo, el multilateralismo reforzado, que acaban siendo una especie de que lo hagan otros. Y nosotros aplaudiremos y estaremos con ellos y firmaremos en la foto y tal, pero acaba siendo un poco eso. No dice, estamos dispuestos a hacer esto en este ámbito, en la ecología. No tenemos una posición muy clara. Y digo, creo que los actores actuales no tienen tampoco, los actores políticos no tienen un incentivo
para desarrollarse y pensar de esta manera en los términos de lo internacional. Y el liderazgo también sería sensato, pero es un liderazgo que en España no se da, que es el que habla a los votantes y a los ciudadanos como adultos y les dice, por supuesto, tenemos unos intereses nacionales, como tantos otros países, y vamos a actuar en función de ellos, con los medios. Esto no quiere decir irse a la guerra con nadie ni nada por el estilo, quiere decir que tenemos unas prioridades, unos objetivos, tenemos unas líneas rojas de asuntos que sí son sensibles para nosotros y que nos harán reaccionar con cierta intensidad. Es decir, hay muchos medios, y decirse a la ciudadanía como adultos, diciendo hay costes, hay beneficios, hay que también garantizar que tenemos los mecanismos necesarios para poder operar en este medio internacional. Y eso pues tiene que ver con lo que decíamos, dotación presupuestaria, dotación de personal, capacitación, que creo que estamos quedándonos también de nuevo en muchos aspectos ahí hacia detrás. Y aquí hablábamos también de que hay conexiones y que José Carlos, por ejemplo, está en Colombia. Yo, por ejemplo, el tiempo que viví en Colombia, no recuerdo, sabía quién era el embajador, pero no le recuerdo salir a hablar, a dar una declaración pública, por ejemplo, en temas como lo que estaba pasando en Cataluña el 1 de octubre. Sin embargo, sí recuerdo a gente del nacionalismo catalán presente en los medios de comunicación colombianos. Bueno, estamos navegando sin timoneles, por así decirlo. Sí. Como no veo ninguna mano, voy a hacer yo otra pregunta, y es justamente sobre Iberoamérica. Dentro de lo que cabe, España sí ha tenido una proyección y una intención con aquellas cumbres que pagábamos hasta que se las cargó Chávez con el rey, y ahora que el continente está dirigiéndose hacia una especie de nuevo peronismo con implicaciones españolas antes, ahora y después. Tenemos varios ministros de un partido que ha sido financiado por los narcopetrodólares, y tenemos a un expresidente del gobierno que trabaja para una dictadura en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de ese? Porque en todo caso, el tenerlos allí también es hacer algo. Podría ser hasta positivo si todo el continente gira en esa dirección. No sé, ¿hay algo ahí, aunque sea de tapadillo, que España esté haciendo? Además, quiero añadir que junto a Zapatero y su papel en Venezuela, no está de más de olvidar que otros arquitectos de nuestra política exterior inane actual y de, por ejemplo, cosas como la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, ha sido un magnífico cabildero de las monarquías del Golfo. O sea, estamos en manos de lo mejor, claro, quiero decir. El caso con Latinoamérica muchas veces creo que tenemos una concepción curiosamente incompleta de Latinoamérica o errónea de Latinoamérica. La vemos como un bloque y eso nos lleva a actuar de una manera muy mecánica. Creo en este caso que esas foros multilaterales donde estaba todo el mundo presente, quizá ya sean mejor olvidarnos de ellos y no pensar mucho en lo que pudo ser, que en realidad eso era una fiesta de gasto hecha por España y que todo el mundo venía y bueno, pues todos contentos. Creo que hay que tender más ya a la bilateralidad y ver si desde ese ámbito se pueden ir formando nexos más estrictos, siendo conscientes de las dificultades que tiene. Latinoamérica no se integra. Es decir, Latinoamérica, me decía alguien de un think tank argentino, decía, Latinoamérica vive de espaldas a Latinoamérica. Los argentinos no saben lo que hacen los colombianos no saben lo que hacen los brasileños no saben, o no les importa, y todos actúan de una manera separada en virtud de precisamente marcar muy fuertemente sus territorios de soberanía, y cuando avanzan es por una extraña alineamiento ideológico que obviamente en algún plazo electoral va a desaparecer y se va a caer, por tanto no tiene mucho sentido, y luego se van a dar pasos hacia atrás, con lo cual quizá en nuestro ámbito debería ser consolidar acciones bilaterales, identificando bien, eso sí, quiénes pueden ser nuestros socios, porque efectivamente quizá no puedes apostarle mucho con gran confianza a tus
a socios que tienden más eso hacia una posición de revisionistas del orden internacional y que van a utilizarte como el saco de golpes. Y, por ejemplo, pues tenemos hace poco tiempo a Andrés Manuel López Obrador diciendo que le parecería muy bien que las relaciones entre España y México se diesen un tiempo para desacoplar la connivencia entre élites de ambos países. Y no recuerdo que haya salido nadie del gobierno español diciendo que eso es un disparate, que todo lo contrario, que lo que queremos es fortalecer nuestros nexos, que cualquier otra cosa, teniendo en cuenta que México, en este documento del que estábamos hablando, está identificado como socio fundamental en la región. No sabemos, o sea, en muchos casos estamos, ya digo, sin comprender eso, que Latinoamérica ya no lo podemos intentar ver como un conjunto integrado que funciona muy armónicamente y va en la misma dirección. No, vamos a tener que trabajar bilateralmente y viendo eso, qué aliados son los posibles y en qué términos. Y digo, eso tocaría que organismos como el Instituto Elcano, por ejemplo, o la Casa de América, que para eso en teoría están, sean capaces de establecer diagnósticos precisos sobre la situación de cada país, sobre sus gobiernos, etcétera, para ver dónde podemos trabajar con ellos e identificar cuáles son a nosotros nos interesa tener esa relación con Latinoamérica, por supuesto, y tener una buena relación con Latinoamérica, desde luego, con cómo concretarla, cómo aterrizarla, porque si no, volvemos a una especie de, muy propiamente de eso que hablaba hace unos momentos, de nuestras relaciones son comerciales, cuando son, que así las planteó, por ejemplo, el gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy hizo una cosa que a mí me parece alucinante, que fue definir Latinoamérica como un socio comercial óptimo para llegar a la India. Como si no pudiésemos llegar a la India directamente. O sea, es una cosa muy... Latinoamérica para llegar a la India. Dicen, ¿no? Además de que convierte entonces a Latinoamérica en un aliado instrumental, pero no en un aliado en sí mismo. Lo convierte en un medio para conseguir otro fin. Tenemos que definir cuáles son nuestros fines y cuál es la posibilidad de tener ámbitos comunes con Latinoamérica, que no deben ser pocos, o sea, que deberían ser, y se puede trabajar eso, quizá, desde luego, en la proyección de poder blando, desde luego. ¿Por qué la cultura española en muchos casos no penetra bien en Latinoamérica? Yo el tiempo que estuve en Venezuela, y valga como ejemplo, viví un par de años allí. Yo pregunté, oye, a los multicines, no estaba en Caracas, no estaba en Maracaibo, estaba en una ciudad más pequeña, y dije, ¿no llega aquí una película española jamás? Me dijeron, no. Vino una de Almodóvar, no gustó y no hemos traído nunca más ninguna. Y yo, preguntando en unos históricos chats que tenía el periódico El Mundo hace mucho tiempo a Iciar Bollaín al respecto, su respuesta fue, la culpa es de las mayors estadounidenses. Y yo, bueno, pues entonces con eso nos tenemos que contentar. No tenemos esa capacidad de penetración de ese poder blando que podría ser, que podría establecer esos nexos, que podría servir también para poner en sintonías más cercanas las sensibilidades de determinados grupos, determinadas élites. No lo tenemos, pero es un trabajo que creo que hay que hacer y que estos documentos y que el Ministerio de Exteriores pues parece no estar haciendo. Sí, sobre el cine, solamente decir que, bueno, se podría hacer, pero nos costaría seguro muchísimo más dinero del que ya nos cuesta. Y en cambio, en el mundo de la edición, que es privado, sí hay una relación muy potente y muy favorable para las dos partes. Sí, y en cuanto a México, pues nada, en cuanto le pidamos perdón a Obrador por acabar con los sacrificios humanos, seguro que todo mejora. Sí, como nadie más tiene la mano levantada, que vuelva a preguntar Gonzalo, ¿o queréis preguntar algo? José Carlos. Vale. José Carlos y luego Gonzalo. Permíteme una cosa antes de Gonzalo, por ejemplo. Mencionas el caso de Latinoamérica y efectivamente lo del cine. Y efectivamente las editoriales tienen una presencia mucho más grande. Aún así, lo que han hecho casi todas es abrir divisiones latinoamericanas, que lo que hacen es un catálogo que es parcialmente común, pero también muy centrado en los mercados internos. Precisamente por esa desconexión que Latinoamérica como continente tiene, entonces funciona mucho como subdivisión, la subdivisión mexicana, la subdivisión colombiana, o el área Caribe y andina, y tal. En ese sentido funcionan de algún modo. Y, por ejemplo,
también hay que estar atentos a las oportunidades. Colombia ha vivido una oportunidad estupenda, y creo que es un caso que aquí podemos comentar con cierto conocimiento, y fue el proceso de paz. Si hubo un país que estuvo asombrosamente ausente de acompañamiento, apoyo, observación, cualquier cosa, y no digo ser mediador, fue España. O sea, veías a otros países alrededor apoyando, se reunían representantes del gobierno de los Estados Unidos con representantes del gobierno colombiano para informarse. El gobierno de España, quizá la forma con que estuvo totalmente ausente de ese proceso, y el único medio en el cual, de algún modo, fue la Organización de Estados Iberoamericanos de una manera bastante indirecta, la que tuvo más participación. La ECID, otro gran desaparecido en combate. O sea, USAID tenía enormes problemas para moverse por el territorio colombiano en muchos casos, y requería de unos despliegues de seguridad absurdos para poder hacer su trabajo de campo en muchos casos. Está mucho más presente que la cooperación española. Bueno, pues eso debería estar en un documento de acción exterior que abierto a las oportunidades, pero también ver que la acción exterior pasa por una cooperación española que identifique este tipo de situaciones, y que podría ser, por ejemplo, actualmente un veedor de cómo se están implementando los acuerdos de paz, qué sé yo. Nada de eso estamos. Y ahora sí, perdón, Gonzalo, adelante con tu pregunta. ¿Vas tú, Gonzalo, o te cedo? No sé, quién corresponda. Lo mismo me da. Bueno, gracias. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, yo creo que aparte, bueno, el cine ahora mismo también está de capa caída en cuanto a salas en el resto del planeta, y tenemos otras plataformas como Netflix, y bueno, pues aquí una de las series más vistas ha sido La Casa de Papel, y en fin, sí que hay una cierta, digamos, a nivel de calle, sí que hay una identificación con España como algo, pues como ver películas de culto, ¿no? Es algo que te da categoría intelectual. Y en general yo creo que desde la sociedad misma, no hablo desde la política, sí que hay un aprecio a España, en tanto que, oye, esta gente trae su cultura, y acercarse a ella es algo de prestigio. Pienso, bueno, veo que Rajoy pues se quedó en Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón también quiso llegar a la India de esta manera, ¿no? Bueno, y también un poquito en lo que es España, yo percibo que yo creo que a nivel mundial todavía, los que ya hemos superado los 35 años, te encuentras con que muchas reflexiones siguen estancadas, al igual que Rajoy, en la Guerra Fría, ¿no? Y todavía ven el mundo bipolar, ven a Putin, es decir, Putin tiene muchas cosas muy malas, pero comunista no es, es que no puede serlo. Y yo pienso que hay mucho análisis todavía anticuado de los años 80, en el que existía una Unión Soviética, existía unos enfrentamientos, y luego lo que ha venido después ha estado más bien matizado por el pacifismo, ¿no? Cualquier intervención que sea en la parte exterior, ojo, nosotros pacifistas. Pienso que eso es lo que ha primado de cara a la opinión pública, que al final pues nuestros servidores públicos, pues porque quieren ser votados, lo plantean así, lo cual explica muy bien lo que has comentado de esa visión de las relaciones internacionales como oficinas comerciales, meras oficinas comerciales. Sí. Estoy muy de acuerdo en algunas cosas, por eso que dices de que el mundo visto como Guerra Fría, eso pasa también en otras partes del mundo, porque mucha de la gente que está en los cargos de decisión tiene una edad, y se ha hecho en los códigos de la Guerra Fría, y les cuesta salir de ellos. Claro, y entonces te dicen que Putin es comunista,
Y luego los que quieren defender a Putin o que lo quieren criticar desde izquierda te dicen que es un capitalista, no sé qué. Dice, vamos a ver, quizá el capitalismo necesitaría una idea de libre mercado en alguna medida, y no creo que Putin sea un valedor de ningún libre mercado en ningún lado. Pero se intenta como encatalogar en esas dos características, y obviamente no nos lleva a ningún sitio, y sí, debería ser una capacidad más fluida. Por eso digo, confío más en la gente que viene, que ha hecho una formación más específica en estos ámbitos y que puede tener esa flexibilidad. Ya no tiene un recuerdo de la Guerra Fría como un elemento central. También en ese sentido, muchas veces España, claro, tenemos un siglo XX muy particular, en el cual no estamos en ninguna de las dos confrontaciones mundiales. Nos da un ethos distinto a buena parte del mundo europeo. Hemos vivido la Guerra Fría, pero de otra manera. Hemos vivido todas esas cuestiones de otra forma, y efectivamente hemos abrazado una forma de pacifismo, de una política que supongo que Gustavo Bueno y sus discípulos, Pedro Insua y similares, pues hablarían del buenismo, ¿no? Y del pensamiento Alicia, este tipo de cuestiones, que nos hacen muy difíciles someternos en el entorno internacional, como con la idea de que estamos compitiendo, y en muchos casos es inevitable. Estás compitiendo porque hay intereses contrapuestos. Claro, se interpreta en esa idea de que sabemos poco de relaciones internacionales, de acción exterior, nos preocupa poco. No entendemos que la diplomacia es una forma amable de competir, pero es una forma de competir. Puede ser una forma muy agresiva. Tú puedes también tener una diplomacia coercitiva, tú puedes tener una diplomacia más agresiva, pero la idea es que la diplomacia es un mecanismo, un recurso del Estado que tiene un valor de diplomacia preventiva para evitar conflictos que puedan surgir, pero también de acción proactiva para establecer esos nexos. Y por eso nuestras embajadas deberían ser mucho más presentes, deberían estar mucho más dinámicas para establecer esas conexiones. Quizá, y yo soy, bueno, si hay que gastar más dinero, gástese en, por ejemplo, identificar élites, facilitar programas de estudios, muchos más de los que ya tenemos, que tenemos unos cuantos más, traer sobre todo academias militares, cosas por el estilo, asociaciones diplomáticas, las academias diplomáticas también, establecer nexos más fuertes con nuestra escuela diplomática, encontrarte una serie de otras vías para hacer eso que, de momento, en esta forma de ver las relaciones internacionales impregnada por el practicismo, que quizá no sea ya digo, que quizá en tiempos de política de poder, algún líder de esos que nos faltan y los que habéis mencionado que efectivamente tenemos una carencia, debería dedicarse a hablar a la población y decirle, pues hablar de esto que el Ministerio de Defensa se habla siempre, la cultura de defensa. Bien, pues hablen en serio y hablen a todo el mundo, no hablen solo a 4 personas muy interesadas en ello, que hay unos cursos y hay gente magnífica, pero son un nicho muy pequeño. Hay que empezar a abrir y hay que empezar a hacer ver eso que en muchos otros sitios se entiende claro. En un mundo más complejo, más interdependiente, las relaciones internacionales nos afectan mucho más de lo que nos afectaban hace unos cuantos años. Por tanto, no es una locura, no es una idea de grandeza absurda y trastocada pensar en asuntos internacionales, no, es una necesidad. Que queramos ser una potencia media, que es más o menos nuestro rango, y tengamos voluntad de ejercer nuestra presencia de potencia media con peso en la Unión Europea, y ahí utilizar el peso que tenemos en la Unión Europea para fortalecernos también y que nuestra política bilateral tenga más utilidad. Nosotros podemos utilizar lo europeo, lo multilateral, para que nos sirva. Bueno, pues son todo cosas que deberían plantearse y deberían hablarse en el espacio público y, para empezar, en ese Parlamento donde todo el mundo sale cada semana a dar su frase que va a salir en televisión, su frase, por supuesto, si es posible, insultando al adversario político, mucho mejor que cualquier otra frase, y ya está. Y está totalmente vacío, de un mínimo de reflexión que nos permita eso, identificar cómo queremos hacer las cosas. Y digo, si quizá el pacifismo fue un instrumento útil en un determinado momento, y está bien la vocación, por supuesto, de intentar evitar los conflictos, pero no responde, por ejemplo, lo que estos días hemos visto con la parte del gobierno vinculada a Unidas Podemos, diciendo que hay que insistir en las vías diplomáticas. Pero, a ver, las vías diplomáticas ahora mismo a Putin no le van a sentar en la mesa.
hay que ponerle unos costes encima para que pueda ir a la mesa y entonces sí intentar hacer que las vías diplomáticas funcionen, y eso no quita que las vías diplomáticas tengan sus vías de sanción, tengan otra serie de cuestiones que, bueno, os digo, son instrumento al servicio del Estado para conseguir unos objetivos. Y si el objetivo, en este caso, sería apoyar, buscar una resolución pacífica de las cosas, también hay que tener en cuenta que si se tarda mucho en llamando esa diplomacia de precisión, quizá vaya a pasar lo que ha pasado en Siria, que pasado el tiempo y con muchas rondas de negociación abiertas, mucha diplomacia de por medio, lo que ocurre es que llega un momento en que hay un ganador de facto y ya no hay nada que negociar. Gonzalo, ahora sí. Luego Juan. Pues sin necesidad o sin deseo de querer ahondar en ningún tipo de DAFO, pero sí me gustaría ahondar un poco en qué es lo que entiendes que España tiene que decir. Es decir, qué es lo que hace a un país relevante en la esfera internacional presente y futura, y dentro de ese margen de relevancia, ¿cuál es la voz propia que España podría considerar esencial dentro de sus fortalezas? Y asimismo, ¿cuáles son los mecanismos que propondrías para que esto no dependiese, su política exterior no dependiese de alineamientos políticos? ¿Qué es lo que posturas para que fuese una institucionalización plena de esta hoja de ruta en lo que es la aplicación e implementación de políticas exteriores? Bueno, en primer lugar, el gran elemento es, digo, lo hemos mencionado antes, es la voluntad de estar. Es la voluntad de ser el que te lleva a estar en el medio internacional. España. Sí, pero es Sí. un inmaterial, Miguel. Sí, por supuesto. Es inmaterial, ¿cómo lo podrías concretar en términos fácticos? Sí, por supuesto, Diego. Pero primero tendría que manifestarse esa voluntad y yo no veo a nadie que tenga esa voluntad. Entonces, partiendo de que ese sería el primer espacio, como ver quién quiere tener esa voluntad, tendríamos que ir hacia, precisamente, como dices, la institucionalización. La institucionalización que nos llevaría, para empezar, yo creo que a trabajar en una profesionalización de nuestros mecanismos internacionales. Tenemos una política exterior fundamentalmente realizada por diplomáticos profesionales. En los últimos años, crecientemente, aunque en porcentajes muy pequeños, más politizada en el sentido de que se incorporan actores políticos precisamente por lealtad a partidos políticos, embajadores en determinados enclaves, valga la redundancia, claves, y eso yo creo que nos desinstitucionaliza. Sería eso, fortalecer por un lado la política exterior, los actores de la política exterior, por tanto la diplomacia. Ese sería desde mi punto de vista muy, muy importante, y expandir el perfil de nuestros diplomáticos, fortalecer las embajadas y los consulados, realmente muy importante, sería que los consulados sean realmente eficientes, por un lado, y esto lo digo más que nada, sobre todo de cara a que la política exterior se haga una política útil para los ciudadanos españoles en el exterior. Perdón. Eso por un lado. Luego, tendríamos que revisar, yo creo que sobre todo las planillas de gasto, el gasto nacional. Vamos a tener que la crisis de Ucrania parece ser que en muchos aspectos está movilizando Europa, y sobre todo hemos visto el cambio que ha tenido Alemania respecto a sus políticas de defensa, de dependencia energética y tal. Bueno, nosotros tenemos que hacer esa revisión. Creo que ese escenario cambiante nos debería llevar a plantearnos cuáles son esos escenarios en los cuales podemos tener, y lo multilateral nos ha servido hasta ahora. Bien, sigamos trabajando en lo multilateral, pero creo que también otra de las formas es hacer que haya una presencia más española, que haya más funcionarios internacionales, más gente en la Unión Europea en los cargos de decisión. Si lo pensáis, en los últimos años, siempre que se ha rumoreado que Nadia Calviño, era un nombre habitual, va a llegar, Luis de Guindos va a llegar a un cierto cargo internacional, siempre lo perdíamos. Eso habla de que hemos perdido peso, de que estamos perdiendo peso. Hay que volver a ganar ese peso y hacernos presente ahí, hacernos visibles. Seguimos teniendo a una única persona, que es básicamente Borrell, como imagen de todo lo que es la presencia española en los medios internacionales como actor relevante. Y otra cosa también, perdón, intentaré luego irlo concretando aún más, pero estos son como líneas que creo que habría que tener en cuenta, es considerar que el Ministerio de Asuntos Exteriores no es un cementerio de elefantes. Porque nuestros ministros de Asuntos Exteriores normalmente son alguien que está allí, pero no se sabe muy bien para qué.
O sea, no es alguien que está allí porque dentro de los equilibrios de un partido conviene que esté, pero nunca suele ser alguien con un perfil político interesante o con un futuro político siquiera. Siempre suele ser, digo más eso, alguien en retirada o alguien muy burocrático. Pensamos en González Daya. Habría que pensar en el perfil que queremos también para nuestros ministros de Asuntos Exteriores y también se podría hablar de los de defensa, pero la defensa tiene otras mecánicas distintas. Y dicho eso, que creo que son cosas que se podrían hacer a nivel interno, partiendo de nuevo de que concretamos que hay una voluntad y que esa voluntad lleva a intentar establecer ciertos consensos, lo que podríamos hacer en esa presencia, lo que decíamos, conectar, ir buscando, no tenemos que inventarlo todo. Podemos pensar cosas que han estado haciendo Inglaterra, Francia, otros países, por ejemplo, lo que decíamos, conexión con élites locales, con las élites de los países que han sido las antiguas colonias, bueno, pues lo que decíamos, las escuelas diplomáticas, las academias militares, todo ese tipo de cosas, fortalecer y estrechar lazos. Y ser conscientes también de nuestras vulnerabilidades y que tenemos una posición en el flanco sur de la Unión Europea, obviamente expuesta, sobre todo, por ejemplo, a cuestiones de terrorismo. Bueno, pues también quizá deberíamos pensar en fortalecer, si no queremos hacerlo individualmente, de nuevo llamar al multilateralismo y decir a la OTAN o a la Unión Europea, es decir, queremos un comisario, una personalidad, un director de asuntos de contraterrorismo y que su sede esté en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues podemos volver a intentar tener esos papeles y aumentar nuestras dotaciones presupuestarias y ya digo, ¿dónde podríamos tener fortalezas específicas? En la conexión que tenemos de la posición geográfica con la posición en lo multilateral, es decir, utilizar lo multilateral de palanca para fortalecer nuestras relaciones. Pero quizá el gran trabajo tiene que ver con la opinión pública, lo habéis mencionado en diversas ocasiones. Deberíamos ser capaces de hacer consciente a la población pública de que estos asuntos importan y que debe tener un papel en ellos y que debe involucrarse, porque nuestra sociedad civil también parece un poco alejada, no, un poco no, mucho, muy alejada de estos asuntos, y de repente eso lleva a que cuando pasa algo como lo de Ucrania, pues te encuentres a comentaristas poco interesados en estos asuntos, que tengan poco papel, que tengan poca capacidad de hacer masa crítica y centrarnos, yo creo que los organismos que nosotros deberíamos centrarnos tienen que ver con, más allá del Ministerio de Exteriores, obviamente, etcétera, en Casa de América, para crear los vínculos quizá informales, por ejemplo, el fortalecimiento y asunción de que lo que decíamos de la ECIT, pues otro punto fuerte, sobre todo ahí sí con países con Latinoamérica de una manera muy clara. Tenemos que definir, lo digo, estoy siendo un poco divagante, lo sé, porque cuesta mucho cuando de un gobierno a otro saltamos de que Latinoamérica o lo transatlántico, ¿dónde nos queremos desenvolver? Yo pensaría que lo transatlántico es lo correcto, es el ámbito natural precisamente y sobre todo también diría volver a entendernos como nación que se mueve en lo bilateral. Nos hemos diluido tanto en lo multilateral que tenemos que volver hacia lo bilateral y ahí identificar, pues eso, que si hemos dicho que México es un socio fundamental, pues ver qué podemos hacer con México. Yo tengo mis dudas de que México pueda ser el socio fundamental precisamente porque está muy ligado, Latinoamérica está muy ligada a ciertas coyunturas políticas. Pero por eso esos nexos a nivel de élites, de formación, de becas, de ese tipo de cosas, expandirlos, usarlos más, podría ser, y digo, las oportunidades, lo que decía, por ejemplo, respecto al proceso de paz colombiano, o cosas por el estilo, y no quedarnos enclavados, porque si hay unas cosas que las que estamos enclavados, por ejemplo, ¿qué papel queremos tener? Creo que en unos debates de nuestro tiempo, y por eso digo que no es el de liberalismo y liberalismo, las democracias liberales y todos los gobiernos iliberales y autocráticos del mundo. ¿Cómo queremos situarnos en ese eje? Queremos situarnos desde un paradigma plenamente realista, nos importa muy poco la ideología, la orientación de los distintos gobiernos, o queremos algo con unos principios, unos valores más estables
que nos lleven a estar de acuerdo con las democracias liberales y apoyar sus procesos de fortalecimiento de las tendencias liberales que pueda haber. Creo que tiene que ver con mucho eso, pero digo, hay mucho trabajo por hacer y muchos documentos de acción estratégica por redactar, pero que digan algo. Y digo, pero me cuesta mucho concretarlo, pero creo que es obvio que nuestro entorno parte de alianzas estratégicas con vecinos, y decía antes, por ejemplo, Portugal puede ser un vecino útil dentro de la Unión Europea. Polonia siempre se ha hablado y nunca se concreta un vínculo, aunque el actual gobierno polaco pues, nos ofrezca algún punto de crítica quizá en algún caso, pero es identificar esto que se dice típico de intereses permanentes. ¿Cuáles son nuestros intereses permanentes? Y sobre todo, pues en nuestro caso tiene que ver con que nuestra frontera con Marruecos, por ejemplo, o nuestra dependencia energética con Argelia y con otros actores, quizá nos deben llevar a plantearnos qué tenemos que hacer para tener una política más independiente, y al ser más independientes en esos frentes, tener más capacidad de presionarles. Y acabamos de ceder, en teoría, una pieza que teníamos para presionar a Marruecos, que era el Sáhara. Muy bien. Pues si quiere, Juan, la última pregunta. Y para reforzar la política exterior española, ¿hace falta reforzar a las Fuerzas Armadas o esto se puede hacer al margen? Las Fuerzas Armadas españolas, tal como están, ya podrían respaldar esta nueva política exterior. ¿Hay altos oficiales, los altos oficiales están preparados para ello? Sí, los altos oficiales, de hecho, suelen estar mejor preparados en muchos casos en términos de formación, en muchos casos que los decisores, los tomadores de decisiones. Precisamente porque sí hemos tenido una institución que es pionera hasta cierto punto en los estudios de seguridad en España, que ha sido el Instituto Gutiérrez Mellado, y ahí buena parte de los ministerios del Interior y del Ministerio de Defensa han tenido formas de vincularse. Sobre todo, hay un margen, por ejemplo, en la política exterior, hay una parte que algunos países están explorando más activamente, que es la diplomacia militar. Hay un espacio. Nuestros militares lo han hecho bastante bien, por no decir muy bien, por ejemplo, en el seno de la OTAN. Son siempre bastante valorados, con lo cual, en ese sentido, nuestras Fuerzas Armadas, en la parte que pueden desarrollar vinculada a la política exterior, en ese sentido de lo diplomático, son un instrumento que podría ser preferente cada vez. Del mismo modo que el Ministerio de Economía podría tener un papel, Banco de España podría tener un papel si los coordinan, si tiene una lógica en lo que estamos buscando. Y eso por un lado. Las Fuerzas Armadas son un instrumento complementario, en la visión más clásica de las relaciones internacionales, complementario a la diplomacia. Es decir, tú tienes peso diplomático si también tienes cierto músculo militar. Tú tienes que ser capaz de posturear un poco en los dos lados. Aunque tu énfasis sea el diplomático, decir, bueno, en el peor de los casos, tengo el recurso de la fuerza, aunque sea para una defensa consistente, una defensa viable, y ahí de nuevo, quizá lo que tiene que hacer nuestro establishment político es acordar que hay que gastarlo entre unos cuantos años, más de lo que se ha venido gastando, porque en virtud del pacifismo que se mencionaba anteriormente, los gastos en defensa han sido escasísimos y básicamente para pagar sueldos y no para mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y también decía lo mismo con la diplomacia, aumentar durante unos cuantos años el gasto en esos dos ámbitos, ese famoso 2% que los miembros de la OTAN tendrían que pagar, incluso quizá en nuestro caso hacerlo un poco mayor por los años que ha habido más recortes, y siempre se cortaba defensa porque era muy fácil, no tenía ningún coste político, e integrarlo como esa otra pata en la cual tiene que un Estado, a la búsqueda de sus intereses, tiene la diplomacia, tiene lo militar también como una forma de esos medios. Además, luego siempre puede ir un reportero de informe semanal y hacer un reportaje de cómo le damos gominolas a los niños, y en eso somos los mejores. Exacto. Lo digo de broma, pero sí que es verdad que tienen una fama bien ganada de ganarse a cualquier población, porque no tienen una actitud como puede tener los anglosajones, claro, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, sería una forma... Y eso es diplomacia también. Claro, y es una forma de... Es diplomacia y tiene también mucho de
un concepto de la estrategia, por ejemplo, vinculada a las formas de, en algunos casos, lo que sería la contrainsurgencia. Es decir, bueno, tú tiendes nexos con poblaciones locales en zonas de conflicto, ganas el apoyo popular y se lo quitas a los grupos insurgentes. Eso, y entonces es una forma que quizá España también podría vender eso. Tenemos unas formas, de hecho el documento de acción exterior habla de que España tiene una visión de la seguridad internacional distintiva, apoyada en el respeto a los derechos humanos, toda una serie de cosas. Bueno, hagamos de eso una bandera y coloquémoslo en qué puede enseñar España en los despliegues internacionales, qué puede enseñar España a socios y aliados en Latinoamérica, por ejemplo, que puedan tener presencia de grupos armados de distinta naturaleza, algunos de corte insurgente como los que había, algunos más que bien, esto que tiene que ver con la criminalidad organizada de nuevo tipo. Bueno, pues quizá este tipo de doctrina estratégica de seguridad podamos compartirla y ser agentes y operadores de este tipo de relaciones, y eso fortalecerá los nexos, como decíamos, de unos determinados grupos con otros. También lo que decíamos, la capacidad de negociación de los diplomáticos españoles, bien, presentarla y hacerla presente y patente en esos escenarios, y no es lo contrario, que es lo que hemos venido haciendo en muchos casos, que es inhibirnos. Decir, no, bueno, esto puede tener algún coste, nosotros nos ponemos detrás y ya veremos quién lo asume. Por supuesto, ya digo, una parte del liderazgo sí lo que tendría que explicar es, hay costes en hacer ciertas cosas, puede haberlos, hay riesgos, pero también hay oportunidades. Bueno, pues como no hay ninguna pregunta más... Sí, no, perdona, José Carlos. Bueno, a ver. No, esto me tiraba la tarde, pero vamos. ¿Qué papel pueden jugar los servicios de inteligencia en España? Que yo creo que sí que son muy importantes en otros países. Es un problema, claro, los servicios de inteligencia tienen la cuestión de que tienen que operar en una parte en la sombra, y sus métodos pues ser más o menos opacos y tal. Pero lo que deberían hacer, en lugar estar más presentes quizá en la parte también de toma de decisiones, esto que sería la Dirección de Seguridad Nacional, obviamente tener una voz también potente, integrada en lo internacional, y de nuevo hay una cuestión de medios, de querer usarlos y de ser capaces de entender que el escenario de inteligencia está cambiando radicalmente. Que en muchos casos la inteligencia tradicional asociada al espionaje y contraespionaje actualmente se puede desarrollar de muchas otras maneras, y que puedes desarrollarla incluso en paralelo a los servicios de inteligencia, con las fuentes abiertas, con empresas privadas, con otro tipo de cuestiones que podrían ser útiles. Digo, España sí debería darle también peso a los servicios de inteligencia para la toma de decisiones en general. De nuevo, ahí tenemos una generación más joven que está vinculándose más a estos asuntos, a cómo hacer inteligencia. Hay una serie de empresas y de organizaciones que lo están haciendo. Ser más presente y, sobre todo, por ejemplo, en eso que decíamos o que he mencionado, de formar a los diplomáticos de una manera, darles la idea de que la inteligencia también es necesaria, porque tengo la sensación de que en gran medida nuestra formación de diplomáticos les mantiene en muchos casos al margen de los asuntos se han venido integrando hace poco, de una manera que decir, los temas de geoestrategia, pero también los temas de inteligencia y tal. Si no los conocen bien los diplomáticos, no los van a usar bien. No van a saber en qué debemos recurrir a la inteligencia y qué sería y cómo y quién puede ser el vínculo, el actor para conseguir eso. Es decir, cuando identificas una determinada persona y dices, puede ser interesante, hay que hacer algún informe de inteligencia, ¿a quién se lo pides? ¿Cómo lo haces? ¿O lo haces tú mismo? Bueno, ese tipo de cosas creo que deberían, sobre todo, integrarse más y darle esa formación para que pudiésemos tenerlo más activo, más utilizado. Porque me da la sensación de que hasta hace muy pocos años vienen siendo compartimentos estancos. La defensa va por un lado, diplomacia va por otro, inteligencia va por otro, y se tocan en algunos espacios, pero son muy pequeños, y no existe esa idea de que es un circuito que debe funcionar. Aquí también habría que decir que
Rajoy no era muy amigo de todo lo que tenía que ver con la seguridad nacional y no reunía a la Dirección de Seguridad Nacional nunca, no se lo tomaba muy en serio. Pedro Sánchez tampoco parece, le gusta más tomarse las fotos y en ese sentido, y recordemos que esto no nos lo tomamos en serio, creo que podríamos verlo en que en algún momento Pedro Baños sonó como director de Seguridad Nacional, que tiene o sea, le hacen uno temblar las piernas, que Iván Redondo estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, que Pablo Iglesias estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional. No nos lo tomamos en serio, queremos esas fotos, pero no nos lo tomamos en serio. Toca tomárselo un poco en serio para integrar todo eso, todos esos recursos del Estado y también ver si nuestros servicios de inteligencia son capaces de, en esas ideas de cooperación con otros, sumarse a través de formaciones, nexos, etcétera, que puedan ser útiles y crecientes. Y digo, también ver que hay muchos ámbitos de lo privado. Y hay otra cosa que podríamos hacer que no he mencionado, que es, y lo uso coyunturalmente, lobby. Hay formas de hacer lobby que, por ejemplo, en Estados Unidos precisamente basan por contratar a lobistas que tienen ante el Congreso. Tal. Realmente nunca hacemos eso. Somos muy, quizás por la escasez de medios percibidos en muchos aspectos, o porque la idea de que como somos una potencia europea, nuestra influencia llega por defecto, llega sin ningún más mínimo esfuerzo, realmente no nos hacemos esos esfuerzos en buscar cómo hacer esos lobbies, y eso hace que en muchas negociaciones nos sorprendamos. En Europa, que también hay que hacer lobby, gane el comisario de cualquier otro sitio la candidatura frente al comisario español, o que Marruecos de repente logre que Trump declare que se alinea con Marruecos en la cuestión del Sáhara. Nos pilla totalmente desconcertados y no sabemos qué hacer y acabamos diciendo, bueno, pues también, ¿no? Nos montamos en eso también, debe ser como la única salida. No sabemos hacer un contralobby o mover otros actores para que compensen lo que nos pasa en ese sentido. A veces ese lobby indirecto a través de terceros puede ser más útil que nuestra propia diplomacia, viendo las condiciones en las que estamos. Básicamente sería como la integración de todo eso de una manera efectiva. Pues ahora ya sí que no hay tiempo para más. Y nada, vamos a pasar al minuto de gloria y te damos nuestra opinión y te damos las gracias. Si quiere empezar, Gonzalo. Sí, por supuesto. Pues por supuesto, darle las gracias a nuestro invitado. Ha sido profundamente instructivo, claro y enormemente interesante, y nos ha dado una visión profundamente clara acerca de un tema que la opinión pública, como bien señalaba, debería ser más consciente de él. Asimismo, a nivel particular, pero también creo que a nivel colectivo como triálogos, creo que nos tenemos que congratular y enorgullecer profundamente de que nuestros programas puedan resultar del interés y atraer audiencias tan críticas, capaces y solventes como nuestro invitado. Así que por todo ello, Miguel, muchas gracias. Y seguimos por el Comité Central. Juan. Yo me sumo a los agradecimientos de Gonzalo y añado que le invitamos, querido Miguel, a nuestro programa cuando quiera. Esta es su casa. Y desde Colombia. Sí, José Carlos, puedes decir adiós. Aparte de los agradecimientos, la verdad es que sí, muy claro, muy interesante, muy completo. Añado una nota de pesimismo, porque ya desde la universidad, en el ámbito del periodismo, se daba por hecho que el ciudadano no tenía ningún interés en la política exterior, prefería la noticia de una bombona de butano que había estallado en el tercero derecha de la calle del PES, antes que cualquier noticia relacionada con el exterior. Y por otra parte, veo en estos últimos acontecimientos de Rusia y Ucrania una tendencia acomodaticia a, bueno, pues esto se ha reforzado la Unión Europea, lo cual desde una perspectiva, tiene por supuesto muchos aspectos positivos, pero desde esta perspectiva exterior creo que es ponernos en manos de otros y que con esto lo solucionamos. Dicho lo cual, Miguel, muchísimas gracias y un placerazo.
Bueno, y por mi parte les doy las gracias también y decir que quizá este tipo de política, entre otras, es especialmente poco visible en nuestro país porque es uno de esos casos en los que no es tanto una política de gobierno como una política de Estado. Y si por algo se distingue nuestro Estado es por carecer de cualquier tipo de política de Estado, por lo cual cualquier gobierno que pase, pues bueno, meterá un poco la pata aquí o allí, pero es un país que no sabe ni de dónde, aquello de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Bien, por los países que sí lo saben, pasa algo en el mundo y puedes hacerte una idea de qué hará Francia, qué hará Reino Unido, qué hará Rusia. Pero en el caso de España, pues ponernos de perfil y que el bofetón se lo lleve otro, a no ser que Marruecos directamente venga por nosotros y en ese caso, pues nada, ponernos a rezar y nada más. Miguel M. Benito Lázaro, analista político, uno de Inoi, muchas gracias y te dejamos que digas la última frase. Pues en primer lugar un placer haber estado con vosotros y voy a leer una cosa del documento de Acción Exterior para terminar. En concreto, decíamos, un documento absolutamente impreciso y vago. Propuestas e iniciativas concretas para la actuación del periodo 2021-24 para las relaciones con Estados Unidos. Reforzamiento de la relación transatlántica, tanto a nivel europeo como bilateral. Refuerzo de las acciones en materia de diplomacia parlamentaria, científica, climática y cultural. Apertura del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Y con eso seguro que lo habremos conseguido. Y como última nota, eso que decía sobre el acomodaticio, quizá aquí hay que recordar una frase que decía Felipe González. Cuando ocurre cualquier crisis internacional, espero a ver qué dice Francia, espero a ver qué dice Alemania y después digo lo mismo que ellos. Pues ya estaría, con eso podemos terminar. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.